Bien, chicos, vamos a iniciar ahora el tema de sistemas físicos. ¿De acuerdo? Antes de iniciar el tema de sistemas físicos, vamos a tratar de recordar que esta palabra de sistema nosotros lo hemos visto varias veces a lo largo de nuestra formación académica, incluso en nuestra vida cotidiana. Bien, hemos oído muchas veces la palabra de sistema, por ejemplo, en el sistema de transporte colectivo metro, ¿no? También lo hemos escuchado, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en el sistema nervioso o bien el sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver de qué se trata esto del sistema. Bueno, un sistema es un conjunto de elementos que están conectados o funcionan en conjunto para lograr un objetivo común. ¿De acuerdo? Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de nuestro sistema circulatorio, y los elementos que están integrando el sistema circulatorio pues serían las venas, las arterias, y el corazón, por ejemplo, ¿no? Todos estos elementos funcionan entre sí con un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues llevar sangre a todas las células de nuestro cuerpo y con ella pues los nutrientes y el oxígeno que necesita para funcionar, ¿no? Para hacer la oxidación con la cual funciona nuestro cuerpo. En el caso de el sistema nervioso, bueno, pues está integrado por las terminales nerviosas que están en nuestros diferentes sentidos, ya sea en el tacto, en el oído, en los ojos, en el gusto y en la nariz para percibir las interacciones que tenemos con el exterior. Entonces, todas estas terminales nerviosas se conectan a través de los nervios principales. Por ejemplo, nosotros tenemos el nervio ciático que pasa por la parte de la cadera y se conecta a la columna vertebral. Entonces la columna vertebral recoge toda esta información que percibimos en nuestros sensores, en nuestras terminales nerviosas de nuestro cuerpo, y la transmite directamente al centro de nuestro sistema nervioso, que es el cerebro. Y al tomar estas percepciones del exterior, puede tomar decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar ahora, por ejemplo, del sistema de transporte colectivo metro. Bueno, el sistema de transporte colectivo metro está formado por varios elementos, como cuáles, bueno, pues están los vagones, es decir, los metros, están las estaciones, están las taquillas, están los talleres donde les dan mantenimiento, y todos estos funcionan en conjunto con un objetivo común, que es pues transportar a la gente, ¿sí? Entonces, más o menos un sistema lo que nos dice es que son un conjunto de elementos con un fin común. Bien, vamos a ver entonces ya lo que nos dice el documento. Bien, aquí nos dice que la física estudia la naturaleza, pero en la naturaleza existen tantos fenómenos, tantas cosas que ocurren, que sería imposible estudiarlas de manera integral, ¿no? ¿Cómo entonces se estudia la naturaleza? Bueno, pues esta se divide en partes o fenómenos aislados. Estos fenómenos se aíslan del resto del universo para su estudio. Muchos de los elementos que intervienen en un fenómeno físico pues no están bajo nuestro control, ¿no? Por ejemplo, nosotros no controlamos el clima, ¿están de acuerdo? No controlamos por ejemplo, a veces el tiempo en que dura un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, una estrella fugaz, pues no controlamos el tiempo que va a durar, ¿no? Hay cosas que no están en nuestro control. Así que cuando nosotros pretendemos estudiar un fenómeno físico, lo que hacemos es elegir aquellos elementos que representan su comportamiento. Elementos que sí podemos manipular bajo condiciones controladas y que son fundamentales para su comportamiento, ¿no? Esta elección de los elementos que forman un sistema físico, pues es lo que conforma en sí el sistema físico. Los sistemas físicos como tales no existen en la naturaleza, ¿de acuerdo? Son creaciones del hombre que tienen el objetivo de permitir estudiarla y comprender a la naturaleza, o al menos una parte de ella, ¿no? Bien, vamos a ver entonces cuál es la definición de un sistema físico. Aquí esta es una definición personal y se las dicto, ¿no? Pues un sistema físico es una región del espacio-tiempo donde ocurre un cambio físico. Está integrado por un grupo de objetos, elementos o entidades físicas, entre los que existe una conexión o interacción, con un modelo matemático que define la interacción entre las diferentes partes.
¿sale? Esa es más o menos la definición de un sistema físico. Entendámoslo entonces como una región del espacio donde ocurre un cambio físico. Ya eso de que hay varios elementos y cómo están conectados, bueno, pues ese sería algo un poco posterior. Entonces, nos queda entonces que es una región del espacio donde ocurre un cambio físico, ¿sí? Ahora, hay varios elementos de un sistema físico, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos elementos de un sistema físico? Bien, aquellos límites reales o imaginarios que definen un sistema físico se denominan frontera del sistema. Vamos a pensar en un sistema físico. ¿Cuál sería un sistema físico muy sencillo? Bueno, pues un recipiente donde ustedes van a calentar leche en la mañana para desayunarse, ¿sale? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ustedes toman un recipiente, puede ser una taza de aluminio, un recipiente de aluminio o de peltre, en el cual vacían una cierta cantidad de leche y lo que hacen es llevarla a la estufa, le prenden a la hornilla y el cambio que va a ocurrir es que va a aumentar su temperatura y obviamente va a tener que pasar un tiempo en el cual le suministramos calor a través de la hornilla y la leche alcanza la temperatura que nosotros queremos, ¿sale? Ese es el cambio físico, la leche va a aumentar su temperatura, ¿de acuerdo? Bien, pues podría ser un sistema físico, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los límites de este sistema físico? Bueno, los límites reales estarían formados primero por la taza en sí, ¿no? Y hay límites imaginarios que podría ser pues la parte de arriba de la taza, la tapa. Pues si no tiene tapa, pues tendríamos un límite imaginario, ¿no? No existe una barrera física hacia arriba, pero nosotros le imaginamos que hasta ahí terminarían los límites de nuestro sistema físico, ¿sale? Y esos límites se denominan frontera del sistema. Si ustedes lo observan aquí en el dibujo, pues sería la parte que está punteada. Nosotros en el interior de la frontera está el sistema físico. Lo que está fuera de la frontera es el resto del universo, ¿están de acuerdo? Pero hay una parte del universo que está próxima a nuestro sistema y tiene una interacción con nuestro sistema. Entonces, a esa región del espacio que sí interactúa con nuestro sistema, porque está muy próximo, se le llama alrededores del sistema. Aquí está. Y en nuestro sistema pueden entrar o salir cosas, ¿sale? Bueno, vamos a ver qué cosas pueden entrar en nuestro sistema. Bueno, en un sistema físico puede interactuar con sus alrededores intercambiando materia o energía. Imagínense ustedes que ya agarraron en la mañanita y ya pusieron su lechita a calentar, ¿de acuerdo? Y de repente llega su mamá y le dice: oye hijo, oye hija, ¿ya pusiste la lechita? No, pues que sí, ya te desayunaste. Sí, ahorita acabo de poner mi leche para calentarme, para desayunarme, ya la puse a calentar, ¿sale? Y te dice: ah, bueno, qué bueno hijo, pues ¿sabes qué? Échale más porque yo también voy a desayunar. Ah, bueno, entonces agarran ustedes y van y le ponen más leche al recipiente, bueno, pues para aumentar la cantidad y poder desayunar junto con mamá, ¿sale? A veces ocurre que de repente a lo mejor les dice su mamá: ¿sabes qué hijo? ¿Ya pusiste a calentar tu leche? Sí, dice: pues ¿sabes qué hijo? Pues apúrale porque ya se te hizo tarde y échale toda la flama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Pues le abren a la perilla de la estufa a todo lo que da, pues para aumentar la llama y así que ésta se caliente lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que ustedes se desayunen lo más rápido posible y se puedan ir a sus clases, ¿sale? Entonces, nuestro sistema está interactuando con los alrededores, ya sea intercambiando materia cuando le echamos más lechita, o bien intercambiando energía o más energía cuando le aumentamos a la llama, ¿no? Entonces está intercambiando con los alrededores masa y energía, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este tipo de intercambio, vamos a definir qué tipos de sistemas físicos tenemos. Bien, tenemos sistemas abiertos. ¿Cuáles son estos de los sistemas abiertos? Bueno, aquellos que intercambian materia y energía. En este caso, pues nuestro recipiente que está calentando la lechita sería un sistema abierto. E incluso aquí nos dice el documento: un recipiente que calienta agua en la estufa. Bueno, no estamos hablando de agua, pero sí estamos hablando de leche, ¿no? Entonces está calentando leche o agua en la estufa, ¿sale? Entonces se le puede aumentar la cantidad de leche y se le puede aumentar la cantidad de energía que esté interactuando con él, ¿sale? Otro ejemplo también es un tazón de sopa caliente. Recuerden que a veces ustedes cuando llegan a casa, imagínense que llegan casi a la hora de o prácticamente a la hora de la comida, ¿no?
Y bueno, su mamá apenas está terminando la comida. Y ustedes le preguntan, oye mamá, ¿qué hiciste de comer? Bueno, pues le dice su mamá, ¿sabes qué? Yo hice hoy caldo. Y si tienes hambre, hijo, de una vez te sirvo, ¿no? Y luego a veces la mamá, pues con el deseo de que ustedes coman rápido y no se malpasen, pues les sirve rapidísimo, ¿no? Y ustedes se sientan y dicen, pues sí tengo mucha hambre. Y le dan la primera cucharada y, híjole, se dan un quemón en la boca, ¿no? Y dice, ay, mamá, está bien caliente. Sí, disculpe, eso es que acaba de estar la comida. Dice, pues ¿sabes qué, mamá? Pues voy a ir voy a dejar mis cosas y paso al baño, y ahorita en lo que regreso, pues a lo mejor ya se enfrió mi caldito, ¿sale? Entonces ustedes van tranquilamente, dejan sus cosas, si se van a cambiar se cambian, si necesitan pasar al baño pasan, ¿sale? Y entonces cuando regresan ustedes esperan que prácticamente el plato ya esté a la temperatura por lo menos ya comible, ¿no? Entonces si se fijan, ocurrió un cambio físico. Igual el plato de caldo está intercambiando energía con sus alrededores y se está enfriando. Entonces por eso lo tienen aquí como un sistema abierto. Está interactuando con sus alrededores, que es la atmósfera. Y de repente, ¿qué tal? Le dice su mamá, pues ¿sabes qué, hijo? Mira, creo que te serví poquito y le echo otro poquito de caldo, ¿no? Entonces también puede intercambiar materia. Ahora, el otro tipo de sistema es el sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel que solo intercambia energía con sus alrededores. No intercambia masa. ¿Sale? Un ejemplo de estos es una lata de refresco que se mete al refrigerador. A veces ustedes han llegado, por ejemplo, van al súper y de repente compran, no sé, una lata de refresco. O por ejemplo su papá a lo mejor compra una lata de cerveza o una botella de cerveza. Y de repente va y la mete al refrigerador. ¿No? ¿Para qué? Pues para que después de un rato ya esté fría y esté como a él le gusta, ¿no? O como a ustedes les gusta. Entonces van y meten la lata de refresco de cerveza al refrigerador. Y bueno, el refrigerador funciona como una bomba de calor que extrae calor del interior de la lata para que ésta baje su temperatura, ¿sale? Nosotros podemos quitarle calor, es decir, intercambiar energía con la lata, pero no le podemos poner nada porque perfectamente está cerrada, ¿no? Esa es la definición de un sistema cerrado. Podemos intercambiar energía, ya sea extraerle o suministrarle energía en forma de calor, pero no podemos introducir materia, no podemos introducir más refresco o nada, ¿sale? Porque está cerradito. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, una bolsa de gel. A veces ustedes en casa luego tienen unas bolsitas de gel que utilizan cuando se lastiman. Luego las venden, estas bolsitas de gel uno las mete en microondas y de repente uno les da unos cuantos segundos y cuando una la recupera pues ya está calientita y se la puede colocar en donde tiene uno lastimado el músculo. Podría ser por ejemplo en la espalda baja, o lo podrían tener en la pierna o en la rodilla. Ya lo ponen y bueno. Entonces este tipo de bolsas también es un sistema cerrado. Si se fijan, no pueden abrir la bolsita porque si no se derramaría el gel. Pero sí pueden intercambiar energía, bueno, pues calentándolo ya sea en un microondas o en un horno eléctrico, ¿sale? Entonces es un sistema cerrado, no podemos introducir masa, pero sí podemos intercambiar energía. El tercer sistema sería un sistema aislado, el cual no intercambia ni materia ni energía, ¿sale? Un ejemplo pues es un termo cerrado, el cual pues su definición es que está cerrado y ya dentro de él pues nos resulta que metimos un poco de té, un poco de café. Y entonces pues esa es su definición. Está cerrado y precisamente no podemos meter materia y tampoco puede interactuar con los alrededores porque precisamente está diseñado para eso, para no intercambiar energía con los alrededores y mantenerse así calientito, no pierde energía con la atmósfera, ¿sale? Otro ejemplo también es una hielera. Recuerden que también una hielera es un recipiente que no intercambia energía, o bueno, relativamente muy poca energía intercambia con los alrededores, prácticamente es nula, ¿no? Aquí tenemos entonces unos gráficos que nos permiten observar cuáles son los tipos de sistemas físicos. Aquí tenemos el sistema abierto, que precisamente pues es una taza de café caliente y nos dice que puede existir transferencia de materia y energía. Un sistema cerrado, pues un sistema cerrado también podría ser una olla express, ¿no? En la cual no hay transferencia de materia, ya no le pueden echar más caldo, aun cuando pues en la válvula sí podría transferir, pero en esencia sería un sistema cerrado. También tenemos un sistema aislado. ¿Cuál es un sistema aislado? Pues él es el termo. En el gráfico nosotros aquí vemos entonces un sistema abierto
puede intercambiar energía, podemos introducir o sacar energía, podemos introducir o sacar masa, ¿sale? Un sistema cerrado, si se fijan, pues si entra la energía o sale energía, pero la materia no entra ni sale, ¿sí? Aquí esta barrera no permite ni la salida ni entrada de materia. Si un sistema aislado precisamente es aquel que no permite el intercambio ni de materia, como está aquí, ni el intercambio de energía. Vamos a ver, ¿cuáles son las variables? Vamos a ver ahora el concepto de variables y constantes. Nos dice, en los sistemas físicos hay aspectos que se pueden cambiar y a estos los llamamos variables, pero hay otros que no. A estos les llamamos constantes. Por ejemplo, en el caso de nuestro recipiente que está calentando la lechita, algo que no podemos cambiar pues es el material de la taza, ¿no? Una vez que nosotros lo agarramos, podría ser de aluminio, podría ser de peltre, podría ser de acero inoxidable o de barro, pero una vez que lo agarramos ya no podemos cambiar el material, ¿no es cierto? Y también el espesor de la taza. No puedo hacerla ni más delgada ni más gruesa, ya es como es la taza y lo único que hago es utilizarla para calentar la lechita. Esas cosas yo no las puedo cambiar, ya son constantes. También, por ejemplo, la temperatura del lugar donde están calentando o de la cocina, pues esa temperatura pues yo ya no la puedo modificar, ¿no? Se modifica lentamente, pero por lo menos durante el lapso que yo estoy calentando mi lechita pues no la puedo modificar. Ahora, dentro de las variables existen unas que son relevantes y otras que no lo son, ¿sí? A estas que son relevantes también se les llama que son significativas. Son importantes porque son las que nos interesa controlar en el fenómeno, ¿sale? Esas que son relevantes o importantes es a las que queremos modificar. Bien, las variables relevantes o significativas pueden ser variables independientes o variables dependientes. Las dependientes son aquellas que pueden ser modificadas, mientras que las dependientes son aquellas que cambian como consecuencia de aquella o aquellas que modificamos, ¿sale? Entonces hay variables independientes, ¿sale? Y variables dependientes, es decir, que dependen del valor de las variables independientes. Esta idea pues es trascendental en el estudio de la física o de la ciencia en general, porque empieza a establecer el concepto de el concepto de relación causa y efecto, ¿sí? Yo provoco algo y obtengo una respuesta del sistema, ¿sale? Yo le aumento la temperatura, ¿qué consecuencias obtengo? Es decir, a una causa nosotros tenemos un efecto como consecuencia. El propósito entonces de este tema es aprender a controlar las variables que intervienen en los sistemas físicos, ¿sí? De forma que seamos capaces de modificar las causas para obtener los efectos deseados. Ya van viendo más o menos. Entonces nosotros empezamos a estudiar las cosas de la naturaleza y entonces nosotros aprendemos a modificar ciertos aspectos de un fenómeno y vamos a obtener determinados efectos, ¿no? Entonces modificamos ciertas causas y obtenemos determinados efectos y entonces así podemos manipular la naturaleza para nuestro beneficio. Entonces recuerden, primero es entender cómo funciona la naturaleza para después manipularla a nuestro beneficio, ¿vale? Es muy importante entonces identificar cuáles son los componentes de un sistema. Yo les comentaba en la clase que tuvimos que, por ejemplo, en nuestro ejercicio de calentar la lechita hay varios elementos. ¿Cuáles son los elementos que intervienen? Bueno, pues uno de ellos es la taza, ¿no? La taza puede ser de varios materiales, puede tener muchos gruesos, ¿vale? Otro elemento podría ser el líquido que nosotros tenemos ahí. Ya les había dicho que podría ser lechita, podría ser agua, ¿vale? Ahora, otro elemento que también podemos ahí variar de la leche, pues también sería la temperatura a la cual la ponemos en la taza. Si viene del refrigerador, pues seguramente está muy fría. Pero si venía de un garrafón, por ejemplo, si se tratara de agua, pues está normalmente a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces no es lo mismo que venga del refrigerador que esté a la temperatura ambiente. Ahora, otra cosa que también dependería que involucraría a la lechita, pues es cuál es la temperatura ya que yo pretendo alcanzar. A lo mejor ustedes dicen, ¿cómo quieres la lechita, mamá? Ah, pues que yo la quiero tibia. Ah, bueno, pues va a tardar poco.
Pero hay personas que luego les gusta bien caliente hasta que se queman casi la garganta y la lengua, ¿no? Pues entonces obviamente que va a tardar más tiempo el calentar la lechita o el agua, ¿no? Entonces eso se refiere al líquido que estamos calentando. Otra cosa que interviene, otro elemento que interviene en el sistema físico, pues es la llama, ¿no? O la hornilla que nosotros tenemos en la estufa. Esta podría ser muy ligera o muy bajita, o podría ser muy intensa, ¿no? Y yo la controlo a través de la perilla, ¿sale? También tenemos estufas de convección que muchas veces son muy eficientes. Otro elemento que también interviene en esto pues es la atmósfera. Recuerden que todo está inmerso en la atmósfera y no es lo mismo calentar la lechita en la cocina, que es un área aislada, a calentarla en la intemperie. Algunos de ustedes que si fueron Boy Scouts a veces tienen que calentar en la intemperie, pues toma más tiempo calentar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cuáles son las variables que intervienen para poder controlarlas y así modificar las cosas a nuestro beneficio. Bien, entonces aquí tenemos un gráfico que nos dice un sistema físico, y un sistema físico está compuesto por constantes y variables. Estas variables tenemos algunas que son significativas y otras que no son significativas y prácticamente las desechamos, no nos interesan para nuestro estudio. De las que son significativas vamos a tener unas que llamamos independientes y otras que son dependientes, ¿vale? Nos dice aquí que son de acuerdo con la forma en que son modificadas. Bien, entonces las independientes modifican a las dependientes. Aquí está un esquema muy claro de cómo son los sistemas físicos con las variables que intervienen, variables y constantes que intervienen. Bien, vamos ahora al concepto de control de variables. ¿Qué es el control de variables? Bueno, este control de variables es fundamental en física. ¿Por qué es fundamental en física? Bueno, porque nos permite modificar la variable independiente para que en consecuencia se modifique la variable dependiente y así dar origen a causas que producen efectos que deseamos, ¿sale? Cuando se ha estudiado esto a detalle en un sistema físico podemos determinar su comportamiento y así podemos saber qué causas originan qué efectos, y de acuerdo, y podemos manipularlo entonces a nuestro antojo. Bien, vamos a ver que por ejemplo en la escuela algunos experimentos tienen el objetivo de aprender a predecir comportamientos de sistemas físicos. Esta idea puede trasladarse a situaciones más complicadas fuera del aula, ¿sale? Como por ejemplo en el diseño de la aeronáutica, los sistemas físicos son más complejos. Lo que se busca entonces es construir naves que vuelan a determinadas alturas y con ciertas velocidades. Entonces, aun cuando este es un sistema más complejo, pues se aplica el mismo principio. Es decir, vamos a estudiar ciertas variables, vamos a provocar ciertas causas y obtener ciertos efectos, ¿sale? Entonces vamos a obtener cambio en las variables dependientes y lograr de esta manera cumplir el objetivo de diseño. Vamos entonces a estar modificando ciertas variables de la aeronáutica para lograr el objetivo que nosotros queremos, es decir, que un avión vuele más alto y vuele más rápido, ¿sale? Entonces vamos a manipular las variables de la aeronáutica para lograr nuestro objetivo. Bien, para predecir el comportamiento de un sistema físico, pues es necesario que se haya estudiado con anterioridad, ¿sí? Que hayamos identificado y modificado las variables independientes y registrar el comportamiento de las variables dependientes. Aquí es muy claro el asunto. Fíjense, chicos, nos dice predecir no es adivinar. Predecir consiste en retomar la información que ya se registró sobre el comportamiento de las variables y a partir de este conocimiento, ¿sí? Podemos señalar el comportamiento del sistema y así lograr a través de la experimentación la predicción de este. Bueno, experimentar consiste en poner a prueba una hipótesis y saber si esta es cierta o no. Bien, nos dice aquí el documento, recuerda que al estudiar la naturaleza el hombre recurre al apoyo de sistemas físicos. Con ello se experimenta, se ponen a prueba las hipótesis y se pueden predecir comportamientos de las variables. Los resultados nos permiten comprender el comportamiento de la naturaleza, así es como hacemos ciencia. Y nos dice el documento, la predicción permite saber con antelación el comportamiento de los aspectos de un fenómeno, ¿sale?
al identificar qué variables están relacionadas, es necesario entender también cómo están relacionadas. Y vamos a ver cómo se relacionan entonces las variables. Tenemos dos tipos de relaciones. Unas que son cualitativas de cualidad y otras que son cuantitativas. Las que son cualitativas, bueno, pues nos dicen de una forma cualitativa cómo es una relación. No es necesario una medida numérica, sino simplemente es como es. Es suficiente identificar un aumento o una disminución y con eso ya calificamos cómo es la relación, ¿sale? Entonces, las relaciones pueden ser directas. Una es directa cuando al aumentar una variable, al aumentar la variable independiente, obtenemos como consecuencia que la variable independiente también aumenta o viceversa. Que si la variable independiente disminuye, también la otra disminuye, ¿sale? En el caso de las variables inversas no es así. Cuando al aumentar una variable independiente, obtenemos que la dependiente disminuye. Si una aumenta, la otra disminuye. Yo les hago muy simple el ejemplo. Cuando vamos a la tienda y compramos más lápices, pagamos más dinero. Es una relación directa. Más lápices, más dinero. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos una proporción inversa, es por ejemplo como cuando se rompe un vidrio en el salón de clases y solo había 2 alumnos. Bueno, y los obligan a pagar. Si solo son 2 alumnos y cuesta 400 pesos, cada uno tendría que poner de a 200 pesos, ¿no? Para completar los 400 pesos. Pero si hubieran sido más alumnos los que estaban en el salón, pues ni modo. Iban a comprar el vidrio y cada quien iba a tener que poner de a 100 pesos. Es decir, a más alumnos, menos dinero tienen que aportar. Imagínense que a lo mejor el vidrio se rompió pues por lo que sea, ¿no? Por el frío, por lo que sea, pero pues entonces como les afecta a todos cooperan para comprar el vidrio, ¿no? Entonces entre más alumnos estén o más quieran cooperar, pues menos van a tener que poner, ¿sale? Bien, aquí nos ponen un ejemplo, miren. Al aumentar la cantidad de agua que una ama de casa pone en un recipiente en la estufa, aumenta el tiempo que tarda en hervir. Es decir, si yo voy a calentar más agua, pues va a tardar más tiempo, ¿no es cierto? Así, es muy claro. Pero también, bueno, en el caso de una relación o proporción inversa, al aumentar la intensidad de la llama que calienta el recipiente, disminuirá el tiempo que tarda en hervir, ¿no? Si es más fuerte la llama, es menos el tiempo. Aquí está una relación inversa. Más llama, menos tiempo. ¿Sale? Son contrarios. En las relaciones cuantitativas sí se requiere medir, es decir, saber en cuánto aumentan o disminuyen las variables. A estas se les llaman relaciones de proporcionalidad o proporciones. Entonces vamos a ver que en las relaciones de proporcionalidad o proporciones entre la variable independiente y la dependiente se necesita medir la magnitud a la que corresponden. Aquí sí hay que medir. Entonces, en una proporción sí hablamos de números. Las proporciones también pueden ser directas o inversas. Vamos a revisar entonces estos casos, ¿no? Bien. Nos dice, vamos entonces a entrarle a las proporciones. Aquí vamos a tener datos de una tabla. Nos dice, en las dos tablas observamos los valores de la variable independiente del lado izquierdo, es decir, nuestra variable independiente va a estar del lado izquierdo y los de la variable dependiente va a estar del lado derecho. En este caso, por ejemplo, tenemos tiempo y distancia. Aquí tenemos tiempo y velocidad, ¿sale? En una proporción directa observamos que si una aumenta, la otra aumenta, mientras que en una inversa, si una aumenta, la otra disminuye. Y aquí lo tenemos claro, miren, en este caso, si vemos los datos hacia abajo, vemos que el valor de la variable tiempo va aumentando, pasa de 1, 2, 3, 4, es decir, cada vez es más grande, es decir, aumenta como nos dice aquí la flechita. Si vemos la otra columna, que correspondería a la variable dependiente, vemos que esta también va aumentando, va pasando de 5 a 10, a 15, a 20, es decir, como dice la flecha, esta también aumenta. Si yo tengo que ambas aumentan con flechas en la misma dirección, pues entonces es una proporción directa. Si por el contrario yo tengo aquí una tabla donde al aumentar el tiempo, ¿sí? ¿De acuerdo? La velocidad disminuye, ¿sale? Entonces nosotros vemos que si el tiempo aumenta, la velocidad disminuye, bueno, pues entonces tenemos una proporción inversa, ¿sale? Bien, entonces nos dice que aquí
nosotros tendríamos un criterio. Nos dice, este criterio debe ser suficiente para que al observar los datos de una tabla, nosotros identifiquemos fácilmente si se trata de una proporción directa o una proporción inversa. Entonces, ustedes cuando ven una tabla, revisen cómo están creciendo, cómo son los datos. A ver, revisen hacia abajo. Si esta crece y esta crece, es proporción directa. Si por el contrario ustedes ven que esta crece y esta disminuye, es una proporción inversa. Y ya con este criterio ustedes podrían ver cualquier tabla y decirme de inmediato, profe, se trata de una proporción directa o inversa. De la misma manera nosotros vamos a tener este criterio para las gráficas, ¿sale? De tal forma que al observarla, nosotros podemos identificar el tipo de proporción que representa. Vamos a ver, en este caso, el tiempo siempre va a aumentar en la dirección hacia la derecha. El tiempo siempre aumenta. Y vemos qué le pasa entonces en una proporción directa, que va de aquí hacia allá. Si vemos que en este caso la gráfica va aumentando, cuando este es 1 va aumentando, entonces tendríamos una proporción directa. Si esta aumenta, esta también va aumentando. Cada vez se van poniendo puntos más altos, más altos, más altos. ¿De acuerdo? En cambio, en una proporción directa, cuando esta cantidad aumenta, si se fijan, la otra disminuye. Yo parto de que tengo 20 y 1 y va quedando cada vez más. 21, 10 y 2, 4 y 5, 8 y 2.5. ¿Sale? Entonces ya con ese vistazo yo ya podría determinar una proporción directa. Entonces cuando ustedes vean este tipo de gráfica, ya podrían identificar una proporción directa. Yo luego les digo aquí que imagínense que tienen aquí una bicicleta y de repente viene aquí su bicicletita y se topan con una pendiente así empinada. Pues entonces aquel que ha andado en bicicleta sabe que aquí tendría que empujarle, ¿no? Incluso a veces hay que bajarnos de la bicicleta y mejor caminar porque esto no sube. En cambio, si ustedes vienen aquí con su bicicletita y de repente se encuentran esto como en una rampa para practicar acrobacias en bicicleta, pues entonces vendrían y se irían hacia abajo, ¿no? Con la probabilidad de que aquel que no sabe manejar una rampa pues hasta se caiga, ¿no? Entonces así sería una gráfica de proporción directa y una de proporción inversa. ¿Sale? Vamos a hablar ahora de un valor que se conoce como constante de proporcionalidad. ¿Qué es una constante de proporcionalidad en una proporción? Es una cantidad o valor que permanece constante en la relación de proporción y se calcula de manera diferente para cada tipo de proporción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar qué tipo de proporción para saber cómo vamos a encontrar la constante. Bien, si se trata de una proporción directa, la constante de proporcional se calcula dividiendo la variable independiente, que es en este caso y, entre la variable independiente, que sería x, es decir, la variable que está del lado derecho en la tabla entre la que está del lado izquierdo. En cambio, en una proporción inversa, ese valor de constante de proporcional se calcula multiplicando la variable independiente por la variable dependiente. Vamos a ver esto en un ejemplo ya de las tablas que vimos. Bien, yo tengo aquí entonces mi tabla y yo veo, pues de este lado tengo mi variable independiente y de este la variable dependiente. Entonces, si es una proporción directa, como decía aquí el documento, se hace una división entre la de acá, la de la derecha entre la de la izquierda. Yo tomo cualquier línea. Por ejemplo, tomo esta línea de 5 entre 1 me da 5, 10 entre 2 me da 5, 15 entre 3 me da 15 o 20 entre 4 me da 5. ¿Sí? En todos los casos, al hacer la división, 5 entre 1 me da 5, 10 entre 2 me da 5, 15 entre 3 me da 5 y 20 entre 4 me da 5. Al tomar cualquier par de valores de una sola línea, yo obtengo fácilmente la constante de proporcionalidad. En cambio, en el caso de una proporción inversa, si yo tomo igual los datos de una línea, no podría hacerlo de esta manera. Lo que se hace es multiplicar. Y yo veo 1 por 20, como tengo aquí, pues me da 20. 2 por 10, pues me daría 20. O 4 por 5 me daría 20. O 8 por 2.5 me daría 20. Entonces yo tomo cualquier línea de mi tabla y al multiplicarlos cuando identificamos una proporción inversa, yo tomo dos valores y los multiplico y obtengo la constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces nos dice aquí, el valor de la constante de proporcionalidad se calcula eligiendo cualquier línea de una tabla. Yo elijo cualquier línea. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta o la última. ¿Sale? Por lo que la identificación previa del tipo de proporción es necesaria para saber la forma en cómo vamos a operar esos datos. Entonces, es fundamental saber qué tipo de proporción tenemos para ver cómo vamos a relacionar estos datos.
Si es directa será a través de una división, si es inversa será a través de una tabla. Sale pues chicos, este sería la clase de proporción.